Buenos días, participantes de la sección T1 de la unidad curricular Sucesiones de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo Táchira. Por medio de la presente voy a realizar el desarrollo del contenido programático de la unidad 1, tema 2, referentes a la herencia. Aquí vamos a definir lo que es la herencia, derechos y obligaciones de los herederos, naturaleza de los derechos transmisibles a los herederos, patrimonio y carga de la herencia, acciones del derecho, acciones del heredero, definiciones, caracteres y efectos. A continuación desarrollaré entonces, como dije en un instante, el tema de lo que es la herencia. Haciendo un preámbulo al tema, se puede decir que cuando una persona muere, se origina un procedimiento de sucesión que comienza desde el momento mismo del fallecimiento y termina con la aceptación de la herencia. Si el fenecido ha dejado testamento, se respetará su voluntad siempre y cuando se haya cumplido los requisitos y formalidades legales. Esta es la llamada sucesión testamentaria. En contraposición a la primera, ubiquémonos en un episodio donde el decujus no ha dejado testamento alguno. En este caso se seguirá lo dispuesto en la ley civil. Y esta es la llamada sucesión a intestato o sin testamento. Dando continuidad al tema aquí expuesto, daré una definición de lo que es la herencia, siendo esta una institución del derecho sucesoral y la cual alude al patrimonio, a ese patrimonio que deja la persona una vez que fallece y que de forma inmediata se transmitirá a la persona autorizada, bien sea por vía de testamento o por ley para así recibirlo. Es así como se podría decir que la herencia comprende dos partes. Una parte que es la disponible y la otra la no disponible o la legítima. Esta la encontramos en el artículo 883 y siguientes del Código Civil venezolano. Vemos entonces que la herencia implica o envuelve necesariamente un patrimonio o un universo, es decir, que se refiere a todas aquellas relaciones jurídicas valorables en dinero que se encontraba en cabeza de la persona que fallece. Siguiendo pues con el orden metodológico del tema, ahora les hablaré de lo que es la herencia y cómo se supone que está integrada esta. La herencia tiene tres elementos integradores, los cuales son el causante, el patrimonio y por último los herederos o legatarios, según sea el caso, los cuales se les convertirá a raíz de esto se convertirán en los nuevos propietarios o poseedores de ese universo. En cuanto a sus características, diré que esta está conformada por ser patrimonial, irrevocable una vez aceptada, universal y absoluta. Daré una sucinta explicación a cada carácter. ¿Por qué es patrimonial? Ya que la herencia solo comprende derechos y deberes pecuniarios, es decir, susceptible de valoración en dinero. Por eso lo podemos reflejar desde la parte del patrimonio. Es irrevocable una vez que es aceptada, puesto que el Código Civil en su artículo 1011 concede la facultad de aceptar una herencia en un periodo de 10 años, a partir de la apertura de la sucesión. ¿Cuándo sabemos que se apertura la sucesión? Esta se viene dando el mismo momento en que se presenta el deceso o fallece la persona dueña de ese patrimonio. Si nos remitimos al artículo 916 del Código Civil vigente venezolano, apreciamos que el sucesor, una vez aceptada la herencia y por ende investido de la cualidad de heredero, no puede retractarse. Al decir retractarse, me estoy refiriendo a que éste no puede revocar expresamente lo que ha dicho o desdecirse de ello bajo ninguna circunstancia, puesto que queda muy claro que esta persona tuvo un tiempo prudencial y prolongado para que pensara detenidamente
bien sea si hacia su aceptación o su renuncia, y cuáles eran las consecuencias jurídicas que le podía devengar su renuncia o su aceptación. Es universal porque esta comprende la totalidad de las relaciones jurídicas, sin que se pueda a motus propio excluir ninguna de ellas. Aquí exponemos como excepción el patrimonio separado. El patrimonio separado es un tema que se toca en la asignatura de bienes y derechos reales. Por tanto, pues tienen ustedes conocimiento porque es una materia que ven iniciando el semestre. Por último, diré que es absoluta. Pues cuando digo que es absoluta me estoy refiriendo a que es independiente, que es limitado y que excluye. Quiero añadir al carácter de absoluto del heredero, ya que quien adquiere esta cualidad lo es frente a todos, o sea, tiene un efecto erga omnes, es decir, ejerce o hace valer su cualidad y sus derechos hereditarios frente a todos los miembros de la colectividad. En fin, con respecto a la herencia, se puede concluir con un silogismo. Podríamos hablar entonces de que si el patrimonio es una relación jurídica pecuniaria y la herencia es un patrimonio, luego la herencia es una relación jurídica pecuniaria. Continuando con el tema de la herencia, hablaremos de lo que es la naturaleza de los derechos transmisibles al heredero. Esta radica en el principio según el cual el heredero se hace cargo de todas las relaciones jurídicas del difunto. Por regla general, se puede afirmar que al heredero no se le transmiten los derechos públicos y en cuanto a los privados, estos se hallan limitados en cuanto a su duración por la ley. ¿Cuáles serían entonces aquellos derechos intransmisibles? Están los derechos y poderes derivados de las relaciones familiares, presentando algunas excepciones, y tal sería el caso de la acción de desconocimiento del hijo, de la acción de nulidad de los actos cumplidos por un cónyuge solo sobre bienes gananciales y sin el consentimiento del otro cónyuge, los derechos de usufructo, los de uso y habitación, los derechos y obligaciones derivados del contrato de sociedad y los derechos de alimentos y la obligación de suministrarlos, entre otros derechos que se pueden catalogar como intransmisibles. Ahora, al hablar de lo que es el patrimonio y la carga de la herencia, vamos a hacer una definición de lo que es el patrimonio. Etimológicamente, ese término proviene del latín patri, que significa padre, y monium, que es recibido, a lo cual podríamos traducir que el patrimonium es todo lo que es recibido por línea paterna. En la actualidad podremos definir al patrimonio como un conjunto de derechos y obligaciones que constituye una universalidad de derechos y que es susceptible de valoración pecuniaria. La sucesión no es tan solo la adquisición de derechos preexistentes, como tampoco la de obligaciones preexistentes. También es además una de las causas de la extinción de las relaciones jurídicas y de creación de obligaciones nuevas que tiene su título en la ley. El ser heredero representa o representante del decujo implica que su patrimonio se confunda con el del hereditario y que constituye un patrimonio único. De aquí surgen dos importantes consecuencias. La primera es que la extinción por confusión, esta se da cuando los derechos reales del difunto tenían cosas sobre el del heredero o viceversa. No se puede dar la situación de que ambos patrimonios puedan sobrevivir. Ejemplo de ello es el usufructo, la servidumbre y las hipotecas del heredero sobre el fondo hereditario. La otra circunstancia o consecuencia es, siendo un único patrimonio, este tiene derechos tanto los acreedores del difunto como los del heredero de cobrarse la obligación pendiente,
En este caso, el heredero responderá a todas las deudas del decujo como si las hubiese contraído él mismo. Por lo tanto, responderá no solo con el patrimonio hereditario, sino con el patrimonio propio. ¿Cuáles serían las acciones del heredero? Las acciones correspondientes al heredero son todas aquellas que hagan valer sus derechos contra los terceros poseedores de una cosa de la herencia. Todas aquellas acciones personales o reales que correspondieron al decujus. También podría citar el artículo 781 y el 995 de la ley del Código Civil vigente, en lo cual hacen referencia a todas aquellas acciones posesorias. En consecuencia, se hace imperante tocar algunas definiciones en cuanto a lo que son las acciones del heredero. Por citar a algunos tratadistas versados en la materia, tenemos como que Planiol nos dice que es la acción real dada al heredero contra aquellos que, pretendiendo tener derecho a la sucesión o detentar de hecho la totalidad o una parte de ella. De Pace coincide con la definición de Marcel Planiol y ambos hacen hincapié con respecto a aquellos que detentan la totalidad o una parte de la herencia. En este sentido, Lucinda Grinaldo nos habla de la petitio hereditatis, diciendo al respecto que es una acción civil de carácter real y universal, siendo estas dos particularidades, lo que es de carácter civil, que es una acción civil de carácter real y universal, uno de los elementos componentes del patrimonio, en la que el heredero actúa contra quien le discute el título hereditario y que retenga la posesión de las cosas de la herencia. Ahora, vamos a hacer entonces aquí alusión a lo que son los caracteres de la acción ejercida por el heredero. En primer término tenemos que es civil, pues está basado en la titularidad de una sucesión universal mortis causa. Es imposible deslindar este carácter a la parte civil sin distingo de que tanto el decujus como el heredero hayan sido comerciantes o no. No obstante, todo tiene su excepción y en este caso haré mención en cuanto a la acción que se refiere a algún bien que se encuentra afectado por la actividad agraria. En este caso, quien deberá conocer de este procedimiento es el respectivo juez de primera instancia agraria. Como segundo, tenemos que es real, ya que el derecho persigue la defensa de un derecho real contra cualquiera que desconozca o discuta la titularidad de la herencia, sin importar cómo está compuesto el patrimonio sucesoral. Luego vemos que es universal, ya que tiene una universalidad jurídica, la cual le permite la restitución de todo cuanto a la herencia le pertenece. Es imprescriptible, pues no se perderá por prescripción, ya que es inextinguible y lo igual sucede con la cualidad del heredero. No es personalísima, ya que los acreedores, mediante una acción oblicua, la pueden proponer. En este punto de la explicación considero pertinente hacer un inciso para definir qué es una acción oblicua. Una acción oblicua, denominada también acción subrogatoria, es una figura jurídica la cual permite a los acreedores ejercitar los derechos que su deudor tiene. ¿Con cuál objetivo? El de cubrir a su vez los créditos a su favor y extinguir la deuda pendiente. Ejemplo de una acción oblicua es el siguiente. Tenemos un heredero que posee alguna deuda y éste renuncia a sus derechos hereditarios con los cuales él podría satisfacer el pago de esas deudas. ¿Qué sucede? Que a pesar de que este heredero renunció a sus derechos hereditarios con el propósito o la finalidad de no honrar tales obligaciones, bien pueden sus acreedores proponer mediante una acción oblicua
concurrir al proceso sucesorio y aceptar en su nombre dicha herencia. Retomando los caracteres, continúo enumerándolos diciendo anteriormente que no era personalísima. Ahora tenemos que es transmisible por mortis causa. En el caso de que no se haya intentado o accionado en vida o mientras se haya hecho lo propio, esta persona fallece y intentando la acción, sus herederos pueden intentarla en el primer supuesto o perseguirla siendo el segundo. ¿Cuál es el primer supuesto? De que haya intentado esta acción en vida. Entonces, los herederos pueden intentarla, ya que la persona no lo pudo hacer en vida. O que si en el caso de que la persona intentó la acción, estaba haciendo todo lo propio para ello y fallece, esta acción la pueden proseguir los herederos. Por último, tenemos que el actor tiene la carga de probar, pero preguntarán ustedes, ¿probar qué? Pues se deberá probar para ejercer sus derechos sobre esta herencia. El actor deberá demostrar primero algunos requisitos o algunas exigencias que la ley requiere. Tal es el caso de que tiene que probar la muerte del causante. ¿Cómo prueba la muerte del causante? Esta se demuestra mediante el acta de defunción. Luego debe demostrar la cualidad que tiene como heredero del causante. ¿Con qué lo puede hacer? ¿Con qué instrumento? Con la partida de nacimiento, para demostrar la filiación, si es el cónyuge, con el acta de matrimonio. Y si es el caso de una unión de hecho, ¿qué se puede hacer ahí? Según jurisprudencia patria, en la cual se da la interpretación al artículo 77 constitucional, en sentencia de esta misma sala, de la Sala Constitucional, de fecha 17 de julio del 2005, específicamente en el caso Carmela Mampieri, realizada por el ponente magistrado Jesús Eduardo Cabrera, aquí se equiparan los efectos del concubinato con los del matrimonio, legalmente constituido. Para este caso en cuestión, su medio probatorio lo referiremos pues a un reconocimiento de unión concubinaria o una acción mero declarativa de concubinato, incoada por ante un juzgado civil. Continuando con la carga probatoria, culminó diciendo que debe haber o demostrar la posesión que el demandado tiene sobre bienes de la herencia. En este caso, se presenta toda la documentación respectiva de los bienes dejados por el decujo y pertenecientes al acervo hereditario, y el cual lo encontramos de manera detallada en nuestro Código Civil en los artículos 1001 hasta el 1500. Aquí es importante hablarles de lo que es una reivindicación del título hereditario. Esto a colación del punto previo a este, es decir, a la posesión que el demandado tiene sobre bienes de la herencia. El objeto de la reivindicación es de hacer reconocer que el actor es el heredero. Es importante resaltar que este no se pierde por prescripción, pues es inherente a la cualidad de heredero y por ende este es inextinguible. Ahora bien, para esta reivindicación sucede que deben existir algunos requisitos, y estos los encontramos estipulados en dos requisitos a saber. Está el primero, que es la legitimación activa. Esta puede ser ejercida por el heredero testamentario o el heredero legítimo. Y está la legitimación pasiva. Aquí el demandado es todo aquel poseedor que detente toda la herencia o una cuota de esta y que discuta al actor su condición de heredero. ¿Cuáles serían los efectos? Una vez reconocido el título hereditario, su verdadero título, una vez que se reconozca cuál es su verdadero título, el demandado deberá restituir a este
todo lo que le pertenece, siendo esto los bienes con sus acciones, frutos, el precio de lo enajenado, el importe de los créditos cobrados y en general todo valor que hubiera ingresado en el patrimonio del demandado a consecuencia de actos de gestión o de disposición de la herencia. A este punto recomiendo leer los artículos 788, 799 y 1001 del Código Civil. Llegando a inferir de todo lo que he expuesto, podemos decir que todo ser humano nace y con su nacimiento surge a la vida jurídica y que una vez que éste muere, esta vida jurídica se extingue, pero existe a su vez un derecho subjetivo que con este acontecimiento tiene la plena facultad de cambiar de titular sin necesidad de que se extinga, y a la cual se le conoce con el nombre de sucesión, que no es más que el cambio en la titularidad de una relación jurídica de carácter patrimonial. Con esto hemos dado por terminado el tema 2 de la unidad 1, agradeciéndoles por su receptividad y deseándoles un feliz día.